Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 8, vamos a ver esta mañana. Una advertencia a los desanimados creyentes hebreos. Vamos a ver la primera parte en esta mañana. Dios, a través de su Espíritu, trajo a estos creyentes hebreos al conocimiento de su Mesías, que era Cristo Jesús, y les dio una gran salvación a través del sacrificio de Jesucristo. Ahora tomen en cuenta una vez más, lo digo, ellos estaban contemplando, pensando que un animal, un cordero, macho cabrío, rituales, sacerdotes judíos, aun que sus patriarcas del antepasado eran mayor que Cristo Jesús. El Espíritu Santo los había convencido de pecado y los había llevado al conocimiento de Cristo Jesús, de quién era el Mesías. Ahora, el versículo 1 dice: por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero los que producen espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Los primeros versículos, el versículo 1 al 3 dice: por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Pablo no solamente los está animando, queriendo motivarlos a que puedan seguir creciendo en el conocimiento de Cristo Jesús y que lleguen a la madurez que deben de tener ya como hijos de Dios. Tomen en cuenta que en los versículos anteriores, en el capítulo 5, Pablo les dice que ya tienen mucho tiempo en su caminar con Cristo. Sin embargo, no han crecido. No tenían la madurez suficiente para poder ver qué era correcto y qué era incorrecto, qué era pecado y qué no lo era, qué le agradaba a Dios y qué no le agradaba a Dios. Tenían tanto tiempo, escuchaban solamente de Cristo, de vez en cuando lo mencionaban, pero querían volver otra vez a los rituales. Pensaban que los rituales de un animal podía cubrir otra vez sus pecados, cuando Cristo ya había borrado sus pecados a través de la fe que habían puesto en ese sacrificio de la cruz del Calvario en Él. Ahora vean el versículo, esos primeros versículos, porque se mencionan 6 principios básicos del fundamento en el caminar con Cristo. Vean el número 1. Vean ahí el versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos hacia la perfección. Y menciona el primer rudimiento, el primer fundamento, el primer principio. Es arrepentimiento. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. El primer fundamento que un ser humano debe hacer al venir a Cristo Jesús es arrepentirse de sus pecados. Es falso cuando alguien viene y le dice: usted tiene que recibir a Cristo Jesús.
y ya lo demás se mirará. Tiene que haber arrepentimiento. 2, recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Hoy en día se ha predicado el evangelio a medias. Es que ya recibió a Cristo, pero nunca ha cambiado. ¿Por qué? Porque no se ha arrepentido de sus pecados. No quiere dejar sus pecados, no quiere dejar lo que era antes. Piensa que es su propio esfuerzo lo que le permite estar bien con Dios. Número 1, es el primer fundamento es arrepentirse. Ahora, tomen en cuenta que el Señor usa a Pablo para poder mencionar las obras muertas de este grupo de hebreos cristianos de lo que eran antes. ¿Qué son las obras muertas? Vayan conmigo allí al capítulo 9, versículo 14. Pablo se encarga de ampliar qué es las obras muertas a las que se refiere él. Dice, ¿cuánto más? Versículo 13 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo? La sangre de Cristo nos limpia de nuestros pecados, borra nuestros pecados, pero también nos da una conciencia de que no tenemos que esforzarnos ya en nuestras propias fuerzas para poder querer agradar a Dios y estar delante de Dios sin tomar en cuenta la obra que Dios acepta, que es Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, el primer fundamento es el arrepentimiento. El segundo es la fe en Dios. Se tiene que creer a Dios. La fe no es lo que yo me imagino que es. La fe viene de Dios. Cuando Dios nos dice, yo borré tus pecados a través de mi Hijo Jesucristo. Eso es lo que dice su palabra. Entonces, nosotros aceptamos que Él ha borrado nuestros pecados. Amén. ¿Recuerdan cuando recién se convirtieron a Cristo que constantemente se estaban arrepintiendo? Me acuerdo que yo cuando recién recibí a Cristo Jesús, cada domingo cuando decían que recibían a Cristo, ¿quién quería recibir a Cristo? Yo todos los domingos levantaba la mano por si el domingo pasado no lo había hecho. Pero Dios ya me había perdonado a través de Cristo Jesús. Solamente es que no había entendido que mis pecados habían sido perdonados por Dios a través de la fe que había puesto en Él al arrepentirme de mis pecados. Vean el versículo 2, dice, no solamente el arrepentimiento de las obras muertas, de la fe, de la doctrina de bautismos. Es necesario el bautismo. Dentro de un par de semanas vamos a tener bautismos aquí en la iglesia. Hay aproximadamente como unas 7, 8 personas que se van a bautizar, que van a dar ese otro paso hacia el Señor. Pero no solamente era el haber sido bautizados. Tomen en cuenta que en ese tiempo cuando alguien se bautizaba tenía que hacerlo público. La fe que habían hecho de una manera personal y que a lo mejor nadie se había dado cuenta, ahora tenía que manifestarse públicamente. Y cuando se manifestaba públicamente, entonces empezaban a ser señalados por los demás. Ya te hiciste de los del camino, de los cristianos. Y empezaron a ser rechazados aún por su propia familia. Eso es lo que hacían. Así que el bautismo era la confesión pública de la fe interna que habían declarado ya para con Cristo Jesús. De la imposición de manos, número 4. De la resurrección, de la imposición de manos.
Era cuando alguien decía, yo quiero servir al Señor, lo que hacían en la iglesia era pasar, poner sus manos sobre esa persona, y cuando ponían sus manos sobre esa persona, el Espíritu de Dios venía sobre ellos y les daba la capacidad para poder servir dentro de la iglesia de Cristo, para la gloria de Cristo. Esos eran los fundamentos. Otro de los fundamentos era la resurrección de los muertos y el juicio, la resurrección de los muertos, que es número 5. Como Dios dice la Escritura que Él va a volver, cuando Él vuelva, los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice, los otros muertos no resucitaron hasta después de los 1000 años. Así que eso abarca nuestro caminar con el Señor hasta los 1000 años, que creo que estamos por comenzar, hermanos. Una vez que la iglesia sea llevada de esta tierra, se va a desbaratar todo. Recientemente hablaba con un pastor, un amigo, y me decía, creo que las cosas se van a componer increíblemente. Decía, amén, por fe se van a componer cuando Jesucristo vuelva. Pero las cosas en sí no se van a componer, van a ir empeorándose cada vez más. La venida del Señor está cerca y debemos estar listos como esas vírgenes que estaban con su aceite encendido por el Señor. Tenían sus lámparas llenas del aceite, símbolo del Espíritu Santo. Versículo 2 dice, y no solamente de la resurrección de los muertos, que abarca desde recibir a Cristo en el tiempo que estamos viviendo, los 2000 años, 2022 años que hemos vivido hasta ahora, hasta los 1000 años, y después dice el juicio eterno, cuando esta tierra se termine, dice Pedro, y Dios creará nuevos cielos y nueva tierra, y entonces vendrá un juicio, y los libros serán abiertos, y los que no están escritos en el libro de la vida del Cordero y se serán echados fuera de la presencia de Dios. Ese era el fundamento que debían conocer, el cual estaban ellos familiarizados. Vean el versículo 3, dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Estos fundamentos que están aquí mencionados deben ser enseñados dentro de esta iglesia. Son los principios para nuevos creyentes, para que el creyente pueda seguir creciendo en su relación con Cristo Jesús. Una vez más, estos cristianos hebreos estaban ahí y sin embargo no habían llegado a la madurez que Dios quería que tuvieran y no estaban teniendo el alimento sólido como una persona madura espiritualmente. No habían alcanzado, como dice Efesios, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 2, una vez más, dice, versículo 3, perdón, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Esta escritura, estos versículos 4 al 6, son los más candentes, los más controversiales en el Nuevo Testamento. Porque hay dos teologías, dos doctrinas. Una vez que somos salvos, salvos para siempre, pase lo que pase. O
como es la teología de Armenio, es si caminamos con el Señor, si permanecemos con el Señor, entonces los dones, la salvación de Dios se va a manifestar a través de toda nuestra vida. Y quiero que podamos pasar un poco de tiempo en estos versículos por lo controversial que son. Pablo les está diciendo a estos hebreos creyentes que deben seguir adelante, juntos, creciendo en Cristo Jesús, madurando en Cristo Jesús, recibiendo el alimento sólido, y no permanecer en los primeros fundamentos de un hijo de Dios. Los hijos de Dios deben de tener siempre un corazón dispuesto a seguir creciendo en Él. Amén. De hecho, Pablo les escribe ahí mismo sobre lo imposible que es. Cuando nos habla la palabra de Dios, que es imposible que los que gustaron y tienen a Cristo Jesús vuelvan otra vez a recaer. La palabra imposible quiere decir que no hay la posibilidad de que vuelva a suceder eso. Pero Pablo va a dejar algunos ejemplos del peligro en el que ellos están. Vayan conmigo ahí al capítulo 9, versículo 11. Podamos ver con amplitud lo que Pablo les está diciendo. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre del cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo? Es decir, que lo que Pablo le está diciendo es, no es el esfuerzo que ustedes van a hacer para poder agradar a Dios, sino es el esfuerzo que Dios hizo. En otras palabras, es lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Si hay algo donde debemos descansar es que tenemos a Cristo Jesús, amén. Tenemos a Cristo Jesús. Y un hijo de Dios que está madurando en el Señor siempre va a estar dependiendo de Dios en todo lo que Él ha hecho. Y esto es en Cristo Jesús. No es lo que se predica hoy en día. Yo voy a lograrlo porque en mí está el poder. Yo tengo el potencial para hacerlo. Me llamaba la atención lo que recientemente escribía un predicador que estuvo dentro del movimiento de la prosperidad, y lo cual mucha gente siguió falsamente. Benny Hinn decía, me retracto de las falsas doctrinas y enseñanzas que enseñé a mucha gente. Les pido perdón por haberlos guiado, no a Cristo,
sino a la falsedad. Y es increíble lo que hizo recientemente ese hombre. No se trata de dinero, dice, de sembrar algo. Se trata de crecer en Cristo Jesús y de que los dones espirituales se manifiesten en nuestras vidas. Wow, cuando leía esa parte, es increíble lo que Dios puede hacer, amén. Que un falso profeta haya declarado eso. Dice, no me importa que no me vuelvan a invitar. Ahora quiero servir a Cristo Jesús, como dice su palabra. Gloria a Dios por personas que se retractan de lo que han hecho mal. No se trata de el esfuerzo que yo hago en mis fuerzas, en mi carne, para poder estar bien con Dios. Tomen en cuenta que hoy en día hay predicaciones que se le llaman predicaciones emotivas. Hay que salir motivado de esta congregación. Usted puede lograrlo. Usted tiene el potencial para hacerlo, ¿no es cierto? Eso exalta al yo, y el yo debe ir muriendo en nuestras vidas, hermanos. Nosotros vivimos para la gloria de Cristo Jesús, no para la gloria nuestra. Vivimos para servir a Cristo Jesús. Ahora, no es mi esfuerzo. No es que yo sea aplaudido, de que yo sea glorificado. Es que yo mengüe y que Él crezca. Amén. Es que yo cada vez sea menos y que Él crezca, que Él sea exaltado. Cada vez que se hace esto, se minimiza la obra redentora maravillosa de la cruz de Cristo. Somos salvos por la sangre de Cristo. No somos salvos por nuestro propio esfuerzo, amén. Somos salvos por la sangre de Cristo. Somos santificados, dice Romanos capítulo 1, por el poder del Espíritu Santo. Así que es el Espíritu Santo el que nos santifica. Cuando nos convence de un pecado, dice, estás mal en esa área, y entonces nos apartamos de ese pecado, confesamos nuestros pecados y le decimos, Señor, le fallé en esa área, por favor, ayúdeme a caminar con usted. Hay personas que, a pesar de haberle fallado, ellos dicen, yo estoy bien. Yo hice lo correcto. No es cierto. Le falló a Dios y tiene que arrepentirse de sus pecados. Tiene que pedirle perdón a Dios. Y entonces Dios comienza un cambio en su vida. Una vez más, las obras muertas no producen vida espiritual. Las obras muertas, en otras palabras, las obras en la carne no producen vida espiritual. No pueden pasar vida espiritual a alguien. Lo que es engendrado en la carne, ¿qué dice la palabra? Carne es. Y lo que es engendrado del Espíritu es vida. Espíritu es espiritual. No se trata de consejos. Se trata de pasar vida. Y la vida que nosotros tenemos es Cristo Jesús. No es nuestro esfuerzo. Jesús lo puso de la siguiente manera en Mateo capítulo 7. Vayan conmigo ahí a Mateo capítulo 7. Vean el versículo 16. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Versículo 17, de ahí desde capítulo 7 de Mateo, dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos.
Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. Los frutos son producidos para la gloria de Dios. Amén. Los frutos que un hijo de Dios produce son para la gloria de Dios. Si recuerdan, aquella ocasión dice que era el tercer año que Jesús iba a esa higuera. Me encanta ver los árboles cuando van floreciendo. Y una de las características de la higuera es que cuando va saliendo las hojas, va saliendo junto con la hoja el fruto. Y se va viendo ahí. Así que era el tercer año que el Señor Jesús va a esta higuera, dice, buscando fruto para Él. El fruto que buscó esa higuera representaba a Israel. El fruto que buscó por 3 años no lo encontró, dice, entonces fue maldecida. ¿Por quién? Por Cristo. Dios siempre buscará fruto en nuestras vidas, hermanos. El fruto no se manifiesta en lo externo, en las cosas externas, se manifiesta desde adentro del corazón. Por esto es que los cristianos hebreos iban a poder recuperarse de la inmadurez en la que estaban para que pudieran volver otra vez a esa relación y esa dependencia total de Cristo Jesús y dejar las obras de querer otra vez volver a los sacrificios de los animales, a los rituales y decir esto es lo que me agrada a mí. Cristo Jesús es nuestro todo, amén. Él es nuestra, dependemos de Él en todo aspecto, en todo aspecto. Por eso Pablo dice, y esto haremos si en verdad Dios lo permite. Miren el versículo 4, vuelvan otra vez ahí a Hebreos. Versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Cuál es ese don celestial del que gustaron? Porque habla en singular. En el griego está en singular. El regalo que Dios nos dio a los seres humanos fue a su Hijo. Lo más grande que nosotros tenemos es Cristo. Y ellos cuando el Espíritu Santo los había convencido de que Cristo Jesús ahora era el Mesías que tanto habían esperado. Tomen en cuenta que era solamente un remanente de hebreos, de judíos que habían recibido a Cristo Jesús. La mayoría no lo había hecho, pero ese remanente estaba queriendo volver otra vez a los rudimientos de donde Dios lo había sacado. Que solamente esos rudimientos, que eran los sacrificios a los animales, representaban a ese sacrificio que Jesús haría en la cruz del Calvario. Ellos como hebreos eran responsables de producir los frutos que Dios quería para la gloria de Dios. Pasajes como estos, les decía ahorita, son muchas veces malinterpretados o se pueden acomodar a la teología que cada quien tenga. Pero ¿qué había en la mente de Pablo cuando escribió estas palabras? ¿Qué había guiado por el Espíritu de Dios cuando Él quiso decirles esto a estos hebreos que estaban contemplando volver otra vez a los rituales de donde Dios los había sacado? A lo mejor dirán ustedes, pastor, wow, esto parece muy profundo para mí, necesito algo más sencillo.
Es ahí donde tenemos que seguir creciendo como hijos de Dios. Amén. Tenemos los rudimientos principales, los fundamentos principales. Porque es imposible que los que han gustado el don celestial, los que han escuchado la palabra del Señor, la palabra de Dios, y han vivido y experimentado los poderes del siglo venidero, recaigan. No hay tal posibilidad, Pablo dice. No hay tal posibilidad. La palabra imposible aparece 3 veces en esta carta. Otra de las veces que aparece está en el capítulo 6, el versículo 18. Dice, para que por 2 cosas inmutables, en los cuales es imposible que Dios, ¿qué dice? Mienta. Hay cosas ¿hay algo imposible para Dios? ¿Lo hay? Sí lo hay. Es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios deje de ser Dios. Es imposible que Dios peque. Sí, hay cosas imposibles para Dios. Entre ello, lo que acabo de mencionar. Pero vean el versículo, es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Para tomarnos de esa esperanza que Dios nos ha dado. El capítulo 10, versículo 4, también se menciona. De hecho, en el original, la palabra no puede es la palabra imposible. Y aparece en otras traducciones. Es interesante que en otras traducciones, si aparece, en el español no aparece. Quizá en algunas de las otras traducciones sí aparezca. Porque por la sangre de los toros y de los machos cabríos, no puede, o en otras palabras, es imposible quitar, ¿qué? Los pecados. Es imposible quitar los pecados. El capítulo 11, versículo 6, también menciona algo que es imposible. Pero sin fe, ¿es qué? Es imposible agradar ¿a quién? A Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay y es galardonador de los que le buscan. Así que cuando Pablo les dice a estos hebreos, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, recaigan y recayeron, sean otra vez renovados. La palabra blasfemia no es usada aquí en estas palabras que Pablo está escribiendo, pero vean cómo describe la palabra blasfemia. Tomen en cuenta que aquellas personas que no creyeron en Cristo Jesús llevaron a Cristo Jesús a vituperio. Amén. No creyeron en Él. Estaba enfrente de ellos. El Dios creador del universo estaba enfrente de ellos. Ellos mismos habían predicado en el Antiguo Testamento que el Dios, Yahweh, en otras palabras, la segunda persona de la Trinidad vendría, el Verbo encarnado vendría y los visitaría, estaría entre ellos. Ellos mismos lo habían predicado. Sin embargo, cuando estuvo enfrente de ellos, no le conocieron. Negaban los milagros. ¿Recuerdan cuando sanó aquel ciego de nacimiento? ¿Qué es lo que hicieron? No te sanó. No te sanó. Es como aquella persona cuando le dicen, ¿saben qué? Cuando Cristo me salvó. No te salvó. No eres salvo. Eso es lo que hace Satanás. Somos salvos porque Dios ha declarado que somos salvos en Cristo Jesús. Amén.
Somos salvos, le creemos a Dios. Quiero que vean algo más ahí en esos versículos. Dice que le gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu, ¿qué dice? Santo. ¿Cómo es que alguien es partícipe del Espíritu Santo? Dice que cuando alguien recibe a Cristo Jesús en su corazón, es sellado por el Espíritu de Dios. Pero después de ser sellado por el Espíritu de Dios, hay otra experiencia posterior a ser sellados con el Espíritu de Dios, que es el bautismo del Espíritu Santo, que se manifiesta de diferentes formas. Algunos hablamos en lengua cuando somos bautizados por el Espíritu de Dios. A otros sienten a lo mejor escalofríos o sienten como algo helado en sus vidas. Otros sienten, dice, un calor como que consume sus vidas. Escuchaba este testimonio de esta persona que estuvo en las drogas por mucho tiempo y dice que cuando él recibió a Cristo Jesús fue una mañana después de haber usado drogas toda la noche. Iba manejando, dice que sintió, le digo, Señor, quiero recibirlo, por favor, líbreme de esto. Líbreme de esto. Dice que cuando iba manejando, sintió que fuego cayó en su cabeza y empezó a pasar desde su cabeza hasta sus pies y después de sus pies hacia su cabeza. Dice, y desde ese momento no volvió a usar droga. Ese es el poder del Espíritu de Dios, ese es el bautismo del Espíritu de Dios. Muchas veces el bautismo del Espíritu de Dios viene de esa manera. Pero el bautismo del Espíritu Santo es necesario y es una experiencia posterior a ser sellados cuando alguien recibe a Cristo Jesús. Es sellado por el Espíritu de Dios. Esos hebreos habían participado del Espíritu de Dios. Dice, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. No hay algo más terrible que permanecer solamente en la religión. No, es que pues yo no quiero ser religioso. Yo nomás voy, o sea, porque esa es la vida normal de los humanos. Falso. Amén. Dios nos dice que amaremos a Dios ¿con qué? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Con nuestra alma, con nuestro espíritu y con nuestro cuerpo debemos amar a Dios. Así que cuando alguien nos dice que hay que ser religiosos ordinarios igual que los demás, ¿saben qué? No los tomen en cuenta. Es lo que nos dice Dios, no lo que nos dice la gente. ¿Amén? Es lo que nos dice Dios. Ellos habían gustado todo esto. En otras palabras, hay una advertencia dice, y recayeron. ¿Cómo puede ser posible que alguien que haya hecho todo eso haya recaído, haya blasfemado? ¿No se refiere cuando Pedro recuerda negó a Jesucristo por miedo? Y fue y lloró amargamente porque Jesús le había dicho que lo iba a negar. Entonces, pastor, hay personas que nunca fueron salvos. ¿Quiénes somos los humanos para decir que no son salvos? ¿Amén? Solo Dios conoce eso. Solo Dios conoce eso. Y cuando Dios hace una advertencia en su palabra, debemos tomar esa advertencia. Dice, bueno, no pasa nada. Si ya Cristo me perdonó, pues voy a seguir pecando. ¿Volverían otra vez a crucificar a Cristo? Dice la palabra, al Hijo de Dios, exponiéndolo a vituperio. ¿Saben lo que significa exponerlo a vituperio? Vayan conmigo allí a Mateo, capítulo 26.
Vean lo que hicieron aquellos hombres, aquellos líderes del Sanedrín, cuando tenían al Dios en la carne, al creador del universo, al creador de sus vidas, al redentor que iba a ser de sus vidas. Dice, entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y lo abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Profetízanos, Mesías. ¿Quién es el que te golpeó? Dinos quién fue el que te pegó. Eso es lo que hacemos cuando en realidad tomamos el caminar con Cristo tan livianamente y volvemos otra vez al pecado. Hay una advertencia aquí. No se puede eludir esa advertencia. Sí, pero es que mi teología me dice, no es lo que su teología le dice. ¿Qué es lo que Dios nos está tratando de advertir aquí? Somos bendecidos, amén, en Cristo Jesús. Somos bendecidos. Es imposible que los que fueron iluminados recaigan. No hay palabras para poder describir tal cosa, dice Pablo. Quiero que veamos una escritura más. Ahora Pablo les va a poner un ejemplo. Versículos 7 y 8 dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba, ¿qué dice? ¿Qué produce? En el capítulo 6, Hebreos. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, ¿recibe qué? Bendición de Dios. Pero, vean eso, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. El Salmo 65, versículo 8 al 12, nos describe cómo es que Dios bendice la tierra. Dice, por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visita la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos, ablanda la tierra, es lo que quiere decir, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. En otras palabras, es una tierra que cumple con el propósito por el cual Dios la ha creado. Es bendecida y produce, por lo cual el hombre le pone la semilla. Ahora, Jesús lo describió en Mateo capítulo 13 de esa tierra, ¿recuerdan? Una fue sembrada en el camino, vino el enemigo, la recogió. Otra fue sembrado entre espinos, nació inmediatamente, pero crecieron más las hierbas y la ahogaron. Otra creció entre las piedras, inmediatamente salió, pero después de que salió el sol la secó, y otra cayó en buena tierra y esta produjo 30, 60 y 100 por uno. Israel había sido bendecido. Ese es el mensaje de Dios. Y su tierra estaba por ser maldecida por mismo Dios. Tomen en cuenta que hasta hoy en día, año 2022, Israel
sigue rechazando a Cristo como el Mesías. Vayan conmigo allá a Hebreos capítulo 10 y ya vamos a terminar. Capítulo 10. Vean el versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Pablo sigue con esa advertencia. En este lugar donde estamos ahorita, en este momento, aquí en ese momento donde están, la bendición de Dios, la palabra de Dios está cayendo sobre corazones y sobre mentes de hijos e hijas de Dios. Unos producirán para la gloria y el propósito de Dios mismo. Otros producirán para sí mismos. Pero han sido bendecidos en Cristo Jesús. Amén. Unos tomarán el tiempo que Dios les ha dado para la gloria y expansión del Evangelio donde quiera que estén. Otros quedarán callados. Pablo lo lleva a estos hebreos cristianos a que puedan ver que hay dos clases de tierra y una tierra puede estar muy bien cuidada, muy bien atendida, sin embargo no producir para la gloria de Dios. Entonces no es la apariencia, amén. Es lo que hay dentro del corazón del hombre que trae para gloria de Dios. Un ejemplo de una tierra que fue condenada porque no producía el propósito por el cual Dios la había creado fue Sodoma y Gomorra. Tan cerquita de Israel. Impresionantemente cerquita de Israel. Y sin embargo, Israel producía para la gloria de Dios cuando caminaron con Dios, cuando le creyeron a Dios. Sin embargo, Sodoma y Gomorra producía perversidad, depravación. Es impresionante cómo es que Dios obra en los corazones y en las vidas de cada uno de sus hijos. Dios nos ha bendecido en Cristo Jesús, hermanos. ¿Qué es lo que estamos produciendo? Hemos gustado del don celestial que es Cristo, amén. Hemos sido hechos partícipes del Espíritu de Dios. Gustamos la palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Somos los únicos que sabemos el fin de la película. Que conocemos el fin de la película. Impresionante lo que el Señor dijo en Mateo capítulo 13 cuando les dijo, es necesario que permanezcan en mí. El que en mí permanece lleva mucho, ¿qué dice? Fruto. Tenemos que permanecer en Él, en nuestra relación con Él. Dependemos de Él. Ustedes y yo somos esa tierra para la gloria de Dios. ¿Cómo es que participamos de ese poderes venideros? Pablo lo describe en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Lo dice de esta manera, antes bien, porque como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó,
ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué ha preparado? ¿Cómo es ese lugar a donde vamos? Es un lugar maravilloso, amén. Una vez más, cada vez cuando vamos caminando más con el Señor, cuando alguien pasa de esta vida a la otra vida, ¿saben qué? Gloria a Dios por ello, amén. Gloria a Dios que alguien terminó su carrera, peleó la batalla, guardó la fe. Eso es lo que predicamos los hijos de Dios, amén. Por eso es que decimos, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Absorbida la muerte en victoria en Cristo Jesús, hermanos. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía, dice Apocalipsis 21. Y yo y Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¡Wow! Eso es, nosotros hemos gustado de los poderes del siglo venidero por la fe de lo que Dios nos ha dicho que hará y que ya está. Así que cuando vean esa tierra cada vez deshaciéndose más, nuestra esperanza no es esta tierra, nuestra esperanza es Cristo Jesús. Nuestra esperanza es lo que Él va a hacer. La única solución es Cristo Jesús. ¿Cómo está su corazón con Dios? ¿Están produciendo los frutos para la gloria de Dios? ¿Comparten con otros del mayor sacrificio que ha sido presentado a ustedes? ¿Cuánto hace que no hablan a alguien de Cristo Jesús? ¿Cuánto hace que no llevan a alguien a Cristo Jesús? ¿Vienen, sientan y se van? ¿Vienen, sientan y se van? ¿Vienen, escuchan la palabra, como dice la Escritura, y vuelven otra vez a los quehaceres? ¿Dónde están los frutos? Si Cristo viene, ¿encuentra fruto en su tierra, en su corazón, en su vida?